noches. Ahora sí le damos la bienvenida a Germán Martínez. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? A ver, lo que dice el gobierno es que ustedes en realidad son casta, no hay novedad, pero que quisieran hacer una suerte de demagogia a partir de la tragedia para aprobar un presupuesto de emergencia que ya estaba ejecutado por el gobierno. Yo valoro mucho de este programa la capacidad argumentativa de traer datos y ponerlos sobre la mesa. Ahora a estos tipos no les interesa nada de todo eso. Entonces lo único que le interesa es el relato que construyen sobre cada uno de los hechos sobre los que le toca posicionarse. Nada más. No le importa Bahía Blanca, ni con el temporal de finales del 2023 o principios de 2024, ni ahora. No le importaron, recuerden, los incendios forestales que hubo, producto en general por una brutal sequía que tuvimos en gran parte del territorio nacional. No le importaron los vecinos de Funes, de Roldán, sí, cerquita de Rosario, que le mandaron un ATN, siempre se valora un ATN en ese tipo de situaciones, pero que no hubo ninguna señal de empatía, de ir, de recorrer, de poner la cara, de estar con ellos. En las inundaciones de hace muy poco, ¿a eso te referís? Eso fue una especie de cola de tornado en el centro de Funes que fue muy grave. No el temporal de hace No. Después vino, hace mucho menos tiempo, una inundación muy severa en Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, y también en el departamento San Javier y en el departamento General Obligado. No hay una actitud de empatía de Milei con absolutamente nadie que sufre. Pero te lo quiero traer a hoy, porque estamos mirando. Hoy a la tarde recibimos nuevamente a los médicos del Garrahan, hoy en la Comisión de Niñez y Familia, donde le sacamos dictamen a lo que ya había sido dictaminado en salud y esperemos la semana que viene, porque es todo así en la Cámara de Diputados, que podamos tener quórum, para que el señor Esper, que quiere ser candidato en la provincia de Buenos Aires, se digne a abrir la comisión de presupuesto, poderle dar dictamen a eso y aprobar lo que necesita el Garrahan para vivir. Ahora, hoy a la mañana, generaron una operación de prensa infernal diciendo que le habían dado a los trabajadores del Garrahan los refuerzos necesarios para solucionar el conflicto, y es mentira. Lo que hicieron hoy fue una ampliación presupuestaria, Hernán lo debe haber seguido también, una ampliación presupuestaria, donde sobre el crédito inicial que tenía el Garrahan le agregan solamente el 10%, que es básicamente la actualización que necesitan para cumplir con lo que llama inciso 1, con los sueldos. Nada más que eso, no hay nada adicional para el Garrahan. Y si a los trabajadores del Garrahan le dijeron cualquier cosa, si a los jubilados le dicen cualquier cosa, si a las personas con discapacidad y a su familia le dicen cualquier cosa, ¿por qué vamos a esperar una actitud distinta de este gobierno inhumano y cruel con Bahía Blanca? Y con cualquier otro que padece. Hoy una diputada con buena leche, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, dice: todos estamos de acuerdo con estar al lado de los trabajadores del Garrahan. Yo le dije: no, diputada, entiendo su buena leche, pero no estamos todos de acuerdo. Acá hay un pedazo de la Cámara de Diputados, un pedazo de la Cámara de Senadores y un Poder Ejecutivo que le interesa un rábano todo eso. Y que yo creo que disfrutan del dolor ajeno, que tiene una carga de perversidad y de cinismo como nunca vimos en la República Argentina. Entonces nosotros también en eso... ¿Vos decís que hay quien goza? Sin dudas, porque después están con esto, mirá cómo los domamos en redes sociales, fíjate que tal ¿Gozan personalmente o gozan políticamente? Las dos cosas. ¿Qué sé yo? El resto lo dirá un psicólogo, un experto en ese tipo de cosas. No, es que yo no quiero hacer de psicoanalista hoy, que no soy, hoy en la reunión de Niñez y Familia, que podrían haber dicho: miren, nosotros estamos haciendo esto, se levantaron y se fueron. Y esto que están, lo que hoy vetó Milei, lo aprobó el Congreso el 4 de junio pasado. Como nosotros aceptamos aprobar una media sanción que ya venía del Senado para ser más rápido. Ustedes saben que eso requiere cuando vos no tenés dictamen de comisión, tuvimos que apartarnos el reglamento, 3/4, 2/3 para el trámite, saltear el trámite en comisión, el famoso sobre tabla. O sea, estás diciendo que hubo mucho más consenso que un proyecto habitual. Hasta tal punto que en el Senado votaron la emergencia.
Igual tengo que preguntarte, Germán, porque los datos son importantes. Cuando lo estaban votando, ¿sabían que había un presupuesto asignado por el gobierno? Pero nosotros sabemos cada una de las cosas, pero también lo que vos tenés que tener en cuenta en todo esto es que cuando armás un fondo de asistencia para una emergencia de esta característica, también inclusive le estás dando, porque lo dice el proyecto de ley, la posibilidad de engrosar con una mayor cantidad de recursos si eso lo necesita. Entonces, a mí me parece que ahí lo que hay que tener en claro es que a este gobierno no le interesa nada de estas cuestiones. De hecho, vos hablabas de rendir cuentas. En ninguna comisión en la Cámara de Diputados, en ninguna comisión, defienden a su gobierno. No es que van y que dicen, nosotros hicimos esto. En discapacidad, emergencia en discapacidad, cero palabras, no dijeron nada. En las cuestiones jubilatorias, es decir, no argumentan de alguna manera que demuestre que se están... No defienden a su gobierno, sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, se cumple casi un año de la ley Bases. Sí. Parte de todas estas cuestiones tienen que ver con lo escrito en ese momento y de hecho se vencen las atribuciones que tiene Sturzenegger, creo que en 15 días. ¿Hay alguna revisión crítica? Yo recuerdo a muchos diputados que decían, hay que darle gobernabilidad, vamos a votar. Las herramientas. Vamos a darle las herramientas. Bueno, eso todos nosotros lo dijimos. Algunos puede ser, pero, yo digo que diga, y quizás nos equivocamos, creímos que... Pero cuando nosotros estamos viendo algunas cosas, a ver, algunos que por ahí están con el desguace de algunos organismos estatales. El capítulo... de todo lo vinculado a la reforma administrativa fue muy debatido, fue donde se cayó por primera vez la ley Bases. Y a partir de eso, nosotros en la segunda dijimos, miren que ustedes con esto van a estar permitiendo que hagan pelota el INTA, que hagan pelota el INTI, que se lleven puestos los organismos vinculados a la cultura. Le decíamos, guarda, que ustedes acá están diciendo que no le están dando facultades para tal cosa, pero el DNU 70 se la sigue dando, entonces donde no encuentren por acá van a entrar por allá. Le dijimos todo, pero en aquel momento el vientito del oficialismo que recién llegaba, todos se alineaban. Recordemos que ese trámite parlamentario duró aproximadamente hasta mayo, junio del año pasado, ¿no? Hoy veo algunos que públicamente dicen esto no debería pasar, esto no debería... Pero bueno, hay que tomar el toro por la asas. Pero retomo lo que dice Hernán, aunque sea lo que nosotros llamamos en off, en el pasillo, digamos. Dicen, che, la verdad nos mandamos una macana, o ya contemplaban en aquel momento que podía pasar y acompañó. No, noto algunas expresiones en redes sociales, pero no noto un arrepentimiento real. No noto. Creo que estaban en aquel momento la idea de que no se podía... negarle al gobierno lo que el gobierno te pedía en un primer tramo. Y yo valoro aún más nuestra actitud, porque nosotros podríamos haber pisado ese palito, podríamos haber entrado en ese engaño, podríamos haber dicho, che, este nos ganó. Claro, venía una reta política. Podríamos haber dicho... Tipo lo que hizo una parte de los legisladores, una parte nada más, a comienzo del gobierno de Macri, que fue esa lógica, claro. Sí, que en general no nuestro bloque. No, dije una parte, por eso dije. Por eso, entonces algunos saltos en Garrocha hubo. Sí, bien, pero por eso, los compañeros que quedaron expresando la posición de nuestro bloque entre el 16 y el 19, quedaron expresando esa posición siempre, digamos. Claro. Pero en nuestro caso fue masivo, excepto, acordate, ahí tuvimos la salida de los diputados de Tucumán, ¿no? En el contexto del primer debate de la ley Bases. Exacto. Que ahora vos ves algunas actitudes y uno ve y dice, che, loco... los gobernadores se reunieron y ahora... Pero vamos a lo de los gobernadores. Los gobernadores dicen, bueno, estamos con una situación compleja en la económica, impulsan dos proyectos. Una es la distribución de los aportes del Tesoro Nacional que no fueron distribuidos. Solamente el año pasado eso significaron, si no me equivoco, Hernán, 680.000 millones de pesos en el año 2024. Y el impuesto a los combustibles líquidos, que se queda con una parte el Estado Nacional, que no lo coparticipa, con el objetivo de dárselo en obras públicas vinculadas básicamente al sostenimiento de la infraestructura vial, que no hace, ¿no? Entonces se queda con todo eso. Esos dos elementos eran parte, lo chequeé ayer con Carlos Heller, que es nuestro vicepresidente en la Comisión de Presupuesto actualmente, y que fue el que compiló lo que era nuestro borrador de dictamen en noviembre del año pasado, cuando queríamos la ley de presupuesto para el año 2025. Y nosotros fuimos a una reunión de presupuesto con nuestro dictamen listo.
Carlos en voz alta, y después lo dice Ariel Rauschenberger de La Pampa, lo dice Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, lo dijimos varios, planteábamos exactamente eso, la redistribución de los ATN que no habían sido distribuidos y, señores, si se van a quedar con parte del ICL y no van a hacer la obra, coparticipen todo eso. ¿Eso cuándo fue? Noviembre del año pasado. Que es lo que ahora piden los gobernadores en la reunión de ayer. Exactamente, pero que en aquel momento no fue casual que nosotros lo pongamos ahí, porque nuestros gobernadores, los gobernadores del peronismo, ya veían que ahí había una posible solución y estaban pensando en el año 2025. Entonces, ¿por qué te marco esto? Vos sabés que siempre cuando uno, más en la tarea parlamentaria, siempre puede estar la idea de, che, esto lo habremos hecho bien, esto lo habremos hecho mal, acá no nos habremos pasado de rosca, acá no debemos haber estado con mayor ductilidad en la negociación. Las decisiones que tomamos fueron las correctas. Y lo que hoy va quedando... No la tribunearon. No la tribunearon. Pero no, para nada. Lo que pensamos es en la representación política, que lo he dicho 1000 veces el año pasado en otro canal, ahora en este, que yo digo, la clave de este tiempo, acordate, yo lo planteaba, es la representación de todos aquellos que no votaron y de aquellos que pudieron no votarnos, pero que ya no tienen nada que ver con mi ley, ¿no? Ahora retomo la pregunta que te hace Hernán sobre lo de los gobernadores. ¿Vos crees que hay una situación distinta y que lo que los gobernadores ayer marcaron se va a expresar después en el Congreso con otros elementos, con otras políticas? Ver, pero estoy pensando, por ejemplo, en el Senado, tema jubilaciones, tema discapacidad. Yo hasta ahora en estos 18 meses, excepto nuestros compañeros gobernadores, no había notado una actitud de decir, che, este proyecto lo ingreso, le doy estado parlamentario, que lo que van a hacer, tengo entendido que entra por el Senado, ese proyecto, según me informaron nuestros compañeros, y consiguieron un nivel de adhesión importante. Auguro, espero, deseo de que eso vaya en esa línea de actitud. Como también hay cosas importantes que nosotros tenemos que tratar en la Cámara de Diputados ahora. El Senado tiene que avanzar en lo que nosotros ya le dimos media sanción. Estamos hablando de los temas jubilatorios, estamos hablando de la emergencia en discapacidad. Como dos grandes temas que tienen ellos por avanzar. Y nosotros queremos avanzar en la cuestión del financiamiento universitario, un tema sumamente sensible, en la emergencia en ciencia y tecnología. Queremos avanzar, obviamente, con el tema del Garrahan, por todo lo que ello significa. Y queremos también avanzar en el rechazo de... Primero que hay que tratar de rechazar el veto. Hay que tratar de rechazar el veto a Bahía Blanca. Me dio expectativas, además, del posicionamiento del sector del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, la diputada Banfi y el senador Abad, digamos, ¿no? Que dicen vamos a insistir en esta línea, bienvenido sea. Pero también tenemos posibilidades de rechazar el decreto que hace añicos la Marina Mercante en la Argentina. Tenemos la posibilidad de rechazar el decreto que además hace no solamente añicos, sino que descuartiza todos los organismos y los institutos vinculados a la cultura. Y lo tercero, el que pone en riesgo el funcionamiento del banco de datos genéticos, entre otras cosas. Digo. Y eso ya están en condiciones de poder ser tratado, acordate como la ley de DNU, decreto de necesidad de urgencia y decreto delegado, que vos tenés 10 días el Ejecutivo para enviarlo, 10 días para que lo trate la Comisión, y si no lo podés llevar al recinto. Germán, te vuelvo un segundo a lo de los gobernadores. Porque yo recuerdo también el año pasado que alguno chilló un poquito, después era para pagar el aguinaldo. ¿Se reedita la discusión esta de después arreglo la mía o discuto el modelo en esa mesa de gobernadores? Veremos cómo termina esta película. Sí, te digo, yo hablo con nuestros gobernadores y nuestros gobernadores tienen una postura muy firme en contra de este modelo económico que está perjudicando muchísimo de distintos lugares. Estoy muy tentado a preguntarte quiénes son los nuestros, en tu propio decir, ¿no? Los que sus diputados están en nuestro bloque. Estos son los que sus diputados están en nuestro bloque. A saber. De abajo para arriba tenemos el gobernador de Tierra del Fuego, el gobernador de La Pampa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Formosa, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de Catamarca y el gobernador de La Rioja. Bien.
¿no? Esos que son también los que han estado en las reuniones del Partido Justicialista la semana pasada sobre el tema Cristina. Por eso lo sacas a Jaldo, porque No, está por en el- eso. en el No bloque. está en nuestro bloque. Bien. Tengo entendido que en la reunión del lunes en el CFI compartió la posición del conjunto. Ujú. Entonces, no sé cómo va a terminar todo eso, pero los nuestros están expresando una postura, a mi criterio, muy, muy importante de mostrar que hay un camino alternativo a esto que se está haciendo. Y esto, vos hablabas en algún momento al arranque y ustedes hacían una reflexión sobre cómo en esta, no sé si es vorágine, pero en esto de la construcción de la agenda, también lo de Cristina en algún lugar puede correr el riesgo de que quede a un costado. No, nosotros a cada una de las comisiones que tengamos en la Cámara de Diputados, hoy lo hicieron la diputada Luana Volnovich y lo hizo la diputada Cecilia Moró, vamos a seguir planteando lo de Cristina en todos los escenarios. Y hoy hasta tal punto que la diputada Radical Reyes, que preside la comisión de niñez, se quejó por eso. Y yo le dije, miren, nosotros somos representantes políticos y vamos a plantear en cada lugar lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Sobre esto, puntualmente, hay muchos temas para preguntarle a Germán Martínez, tenemos tiempo de todas maneras. En un rato viene Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, ex embajador en México, vamos a charlar con él sobre cómo está viendo un dirigente de tanta experiencia la política hoy y la reconstrucción del peronismo del campo popular. Estuvo aquí Carolina Gagliar, Ajá. y nos dijo con mucha emocionalidad, pero también con racionalidad política, yo no sé si esa reunión ocurrió o no, pero que iban a conversar con el presidente de la Cámara, con Martín Menem, para pedirle que cuando desde Unión por la Patria hicieran planteos respecto de Cristina, que trate de controlar los ánimos, porque la cosa, el horno no estaba para bollos, digamos, porque se podía poner feo eventualmente. ¿Eso ocurrió? ¿No ocurrió esa conversación? ¿Tuvieron que hacer esa...? Yo personalmente no tuve esa charla con Menem, Bien. no me gusta. Creo que es atinado lo que plantea Caro, ¿no? Porque hasta ahora en comisiones, pero cuando vuelva a haber una sesión, este tema Pero obviamente va a estar muy que presente, digamos. obviamente que va a estar sobre la mesa, sí, sin dudas. Y a mí hubo un montón de cosas de diputados y diputadas con los cuales quizás tengamos que construir quórum que a mí no me gustaron en sus posicionamientos políticos respecto de Cristina. Yo esperaba otra cosa. Ujú. No, pero bueno, yo esperaba otra cosa y tendré la oportunidad ¿De quiénes? de decirlo. Y a mí me parece que yo esperaba un acompañamiento mayor, por ejemplo, de sectores del radicalismo que tiene una vocación que yo creo democrática y que se dejaron llevar por este aire anticristina. Me parece que es un grave error, Ujú. grave error. Nosotros no hubiéramos tenido esa actitud. De hecho, nosotros nunca tuvimos esa actitud. Nunca. Con Alfonsín menos todavía. Con las barbaridades que le hicieron a Alfonsín. Y ahí lo tuvimos a don Antonio Cafiero poniéndole el hombro a Alfonsín, en situaciones muy complicadas. Lo que pasa es que hoy garpa, hay mucho políticamente. Hay que ver si garpa. Eso es lo que te quiero decir. Hay que ver si garpa. Yo me permito dudar sobre determinadas posiciones. Me permito dudar si hoy garpa o no garpa. Me parece ¿Vos que... dudás si garpan hoy o dudás sobre la eternidad de esas posiciones? Pero lo mismo, en eso hay que tener también la capacidad de pararse un cachito, salirse de pensar las cosas con el estómago o para las redes sociales y darse cuenta lo que puede estar en juego en la Argentina a partir de lo que le pasó a Cristina. Entonces, digo, ¿qué le hace pensar a cualquier sector de la política argentina que ellos Que no le va a están pasar lo mismo? inmunizados Claro. después de lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner? Entonces, cuando nosotros decíamos siempre, hay que defender a Cristina, primero porque es inocente, segundo porque hicieron una causa absolutamente amañada por donde se la mire, que yo saludo que muchos hoy estén metiéndose más inclusive en la causa y dándose cuenta de todas las barbaridades que hicieron con esa causa, ¿no? Pero además de todo esto, porque el fallo de la Corte tenía y tiene un elemento disciplinador de la política. Y nosotros necesitamos que la política recupere autonomía y que recupere capacidad de decisión propia y que no se doblegue, ni que ande pasilleando por los lugares donde no tiene que estar. Menos cócteles, menos reuniones en restaurantes importantes, menos lobbies nocturnos, menos cosas oscuras y más caritas frente a la gente.
Eso es lo que se necesita. Y creo que eso es el lugar donde nosotros tenemos que estar parados y se lo tenemos que recordar absolutamente a todo. A alguno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos. Pero nosotros tenemos el deber de recordarlo. Dice Grabois, cuando vuelvan al poder, lo primero que hay que hacer es indultar a Cristina. Día 1. No tengo la menor duda. Día 1, hora 1. No tengo la menor duda. Van a hacer campaña, o sea, parte de la campaña del actual oficialismo va a ser, si vuelven, la van a indultar. Pero animate a empezarlo al revés. ¿Te imaginás candidatos a diputados y senadores de nuestro espacio político que en las próximas elecciones de octubre no asuman como un dato importante de la realidad la centralidad, la referencia en Cristina Fernández de Kirchner, el amor, el afecto expresado por todo el peronismo en la marcha del miércoles pasado en Plaza de Mayo y en tantas plazas de la República Argentina? A eso, además de esa referencia, esa centralidad, de ese reconocimiento a la figura de Cristina, ¿te imaginás a nuestros candidatos, diputados y senadores nacionales que no tengan una postura clara de oposición al proyecto político y económico de Javier Milei y que no empiecen a expresar las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder recuperar un proyecto de país para todos? Ahí va a estar el juego. Y me parece que antes de mirar el 2027 tenemos que ver las actitudes que tenemos que expresar ahora en el 2025 en la elección de octubre, ¿no? Déjame hacerte esta pregunta, puede ser incómodo, simplista, pero me parece ayuda a reflexionar sobre cómo se va a manejar la reconstrucción de ese frente político. Con la centralidad recuperada por Cristina, por una noticia muy mala, que es la condena, la confirmación de su condena. ¿Eso quiere decir que a partir de ahora todo va a funcionar con lo que Cristina diga se hace? ¿O eso quiere decir que es una amalgama que permite una participación o espacio de participación que hasta aquí venían siendo disputados? A ver, o las dos cosas. Yo no creo que nunca haya funcionado así, al menos en el tiempo que a mí me tocó estar en este lugar. Nunca ella se para en ese lugar, ¿no? Sí te quiero decir algo. Me parece que en los temas de trascendencia institucional, política, parlamentaria, partidaria, va a ser difícil que la palabra de Cristina no sea tenida en cuenta. Después, las decisiones serán las decisiones que se tengan que tomar. Pero antes de la condena también, digamos, ¿cómo no vas a tener en cuenta? Hay compañeros y compañeras que no estaban tan convencidos antes de que pase todo esto, de que efectivamente la palabra de Cristina era una palabra importante a ser tenida en cuenta, y te lo digo yo de mi territorio. Era más grave de lo que pensaba entonces, porque que no era... Me parece que tenemos que tener en claro la situación de dónde está. Y todos nos hemos alegrado en algún lugar porque en una pésima coyuntura que tiene que ver con la condena a Cristina, logramos que sectores con los que no veníamos transitando tan juntos en la vida institucional del peronismo lo podamos hacer. Eso conlleva una lectura muy terrible, que es, tuvo que pasar esto para que algunos sectores eventualmente reconocieran la centralidad de Cristina. Lamentablemente la historia del movimiento nacional, que tuvieron que pasarnos muchas cosas para que podamos reconocer el valor de las cosas que habíamos perdido en esas oportunidades. ¿Sí? Germán, vuelvo al Congreso. Mañana va a funcionar la Comisión Libra. Están tratando de definir autoridades porque si no eso no arranca. No, pero pará, no es que... Entiendo lo de las autoridades porque nosotros somos los primeros que estamos interesados en que eso se solucione. La semana pasada fuimos de nuevo, no esta que pasó, sino la otra, a la Comisión Libra y volvimos a empatar 14-14 en la definición de autoridades. Habíamos armado un esquema que nos va a permitir en el día de mañana recibir, creo que hay 7 personas confirmadas, que van a venir desde expertos en informática, donde van a venir, espero, algunos de los querellantes, del grupo de querellantes locales. ¿Por qué espero? Para que todo... Porque estoy un día antes. Ah, no, está bien, está bien. Digamos, Pensé que quizás confirmaron su presencia. Bien, bien. Confirmaron su presencia. Porque también estarían, bueno, periodistas reconocidos. Va a estar Irina Hauser, va a estar Berkovich, digamos, ¿no? Va a haber una buena reunión de trabajo sobre eso, que a nosotros, principalmente lo que queremos es seguir insistiendo en la importancia de investigar. Y también lo que veremos es si, por ejemplo, el titular de la Oficina Anticorrupción,
que sacó esa resolución diciendo acá no ha pasado nada, sí va. Si aquellos que llevaron en adelante la famosa unidad de investigaciones que armó Milei para encubrirse, sí va. Está citada. ¿No están obligados a ir? Porque son invitaciones, porque todavía la comisión, al no tener las autoridades, no puede ejercer todas las facultades investigativas. Están haciendo lo que les permite el hecho de no tener designadas y si no arreglamos definitivamente el tema de las autoridades, ya el diputado Ferraro de la coalición cívica presentó un proyecto para que modifiquemos la composición de la comisión y que podamos avanzar. Bien. Hay elecciones en Santa Fe. Sí. Contanos de qué se trata y por qué son importantes. Próximo domingo. Bueno, ahora son elecciones locales. Municipales. En toda la provincia de Santa Fe. Claro, nosotros tenemos un régimen municipal de que por abajo de los 10.000 habitantes se llaman comunas y lo administra una comisión comunal con un presidente comunal, así que se eligen en 300 aproximadamente comunas de la provincia de Santa Fe, las autoridades comunales. Y después, en los 50 y pico de municipios que tenemos, allí se eligen en todos consejos municipales y en una quincena de ellos aproximadamente intendentes porque tienen calendario cruzado. Va a haber mucha expectativa por lo que pasa en Rosario, ¿no? En Rosario se eligen concejales. Ahora parece una elección sumamente atractiva para seguir, digamos, ¿no? Donde el Partido Justicialista, junto con otros espacios políticos, confluyó en el armado de su lista, que se llama Más para Santa Fe, que encabeza Juan Monteverde, donde además hay una propuesta de La Libertad Avanza, que sacó una performance de voto importante en las primarias, y donde además está la lista del intendente y del gobernador, ¿no? Así que ahí está configurándose el escenario para el próximo domingo. Deseo que Juan Monteverde gane la elección. Creo que le haría muy bien no solamente a Rosario, sino a la expectativa de todo el campo nacional y popular. ¿Que va dividido en algún tramo o va todo junto en el frente en Rosario? Hay dos dirigentes que históricamente estuvieron en lista del peronismo, Roberto Zuckerman y Lisandro Cavatorta, que van por otras listas, como se dice en el vulgo, por afuera del Partido Justicialista. La lista del Partido Justicialista y del frente electoral que conformamos es la que tiene a Juan Monteverde de primer candidato, y me parece que además tenemos la seria posibilidad de que sobre el resultado del domingo tengamos expectativas para el 2027 muy importantes. Van dos veces que pegamos en el palo y sale, ¿no? La primera con Roberto Zuckerman de candidato a intendente, y después con Monteverde. La segunda con Juan Monteverde, así que esperemos que Juan haga una muy buena elección, por múltiples motivos. Es el único dirigente que está planteando claramente un modelo de ciudad alternativo a lo que tenemos. Hay un agotamiento muy fuerte en la gestión municipal. No es casual que en las encuestas previas se estén dando un escalón claramente más abajo a la lista del intendente de la ciudad. En segundo lugar, es el único que plantea una posición política confrontativa con el proyecto político y económico de Javier Milei. Y en tercer lugar, porque me parece que a todos los peronistas que estamos muy sensibilizados en este tiempo, por múltiples cosas, entre ellas lo que le pasó a Cristina y lo que le está pasando a Cristina, me parece que va a arrancar una sonrisa a muchos compañeros y compañeras y más que una lágrima también a los gorilas que quieren que no nos vaya bien. La última, probablemente la más importante, Germán, de esta noche. ¿Está todo listo, la piel, lo que haya que poner en términos de preparativos para el regreso de Angelito de María Central? ¿O cómo estamos con eso? Hacer pelear con todo el mundo. Es importante, va a ser importante. Va a ser importante. Solo importante. Va a ser muy importante. No quiere meterse en problemas incluso dentro de su propia casa. Me dividí la familia, me armá la grieta en casa, digamos, ¿no? Mi mujer y mi hijo más chico son hinchas de Newell, digamos, así que no opinan lo mismo. Si están viéndolo, pero Tomás. No, es de María. Pero tienen que estar contentos. Tienen que estar contentos igual. No, el Central Newell. Pero espera, yo lo plantearía al revés. ¿No nos pondríamos contentos nosotros, hinchas de Central, si Messi vuelve a Newell? ¿Sabés lo que sería ganar un clásico con Messi? Pero ¿sabés lo que sería ganar un clásico con Messi jugando en Yo viví el tiempo de Bielsa, donde no nos iba nada bien en los clásicos con Bielsa y todos los pibitos hacían de Newell en esa época, ¿viste? Entonces, no.
Bueno, que venga Di María, que venga Vélez. Pará, ojalá Alejo lo quiera Racing, ya nos vamos a agarrar. Hay un último dato que me parece importante y no lo Ya hemos terminamos charlado. hablando de cualquier cosa. No, ¿cómo ¿Cómo cualquier cosa? Vas a ver que Sí, vuelvo. Sí. Me pareció una oportunidad perdida, incluso para dirigencias futboleras, dirigencias institucionalmente hablando, lo que pasó con Malcorra y los pibitos de Newell, la foto que se sacaron los chicos de Newell No, pero con, ya fue potente, ¿eh? con Malcorra. En Rosario fue muy potente el tema ese y generó una cantidad de... Potente por reacción positiva, decís vos. Sí. Por lo positivo. Sí. Aparte, me parece que eso no era así, che. Y te lo voy a decir en términos personales. Yo jugué 8 años en News, siendo hincha de Central. Yo hasta acá llegué. Esta es la última vez que... No, mentira. Bueno, eso por si alguno duda de mi flexibilidad a la hora de buscar Es un dato consensos. extraordinario. ¿De qué digamos, jugabas? Yo jugaba en cancha de 7, jugaba de 4. En cancha de 11, jugaba de 8 o de contención por izquierda. Digamos. Carrilero. Que sí, no era tan carrera, era el que iba al lado del 5, ¿no? Muy bien, acompañando. Era otra cosa, ¿no? Bueno, es un buen dato. Y nunca, y mirá que yo viví ahí. Viví ahí el descenso de Central, che. Viví el descenso de Central. El ascenso de Central. Y acordate que ni bien subimos, salimos campeones. Único equipo, en el 86, único 87. equipo en el fútbol argentino. No, y ahí, y siempre fue con muchísimo respeto, y todo el mundo sabía que yo era hincha Central, y mi papá que me acompañaba, digamos, así que Claro. eso era muy habitual y nunca tuve el menor problema. Bueno, eran época de dirigentes también en News. Es tiempo además, digo ya en la convivencia general, es tiempo de mensaje de esas características, digamos, ¿no? Pero hay de esos, viste que hay una Sí, hay costumbre mucho. de ese partido barrial que siempre se hace entre News y Central, ahí en Tiro Suizo, en el barrio Tiro Suizo. Hay gestos. Lo que pasa es que después tenés otras cosas y Así es. hay actitudes que lamentablemente no ayudan. Pero creo que la mayoría de la dirigencia va por el lado de transitar un camino de mayor cordura, ¿no? Gracias, Germán, por haber venido. No, gracias a ustedes. Lo puedes saludar ahora mientras nos ocupamos de otra cosa, Carlos Tomada, que ya llegó y enseguida Pero charlamos con... siempre está con el además, ministro de a Trabajo. disposición. Aunque no lo veamos, Tomada Siempre siempre está. está.